Mirando a ese contexto, sobre todo de política monetaria, estabais hablando, ¿no? Esa visión siempre a medio y largo plazo a la hora de establecer una cartera, desde vuestra labor en las gestoras, pero os voy a pedir mirar un poco más cortoplacistas, porque el primero en decidir va a ser el Banco Central Europeo. La situación es muy distinta. Es verdad que la tasa de desempleo se mantiene, pero los PMIs advierten que en próximos meses podría doler ya el mercado laboral. Los pedidos industriales, hoy mismo de Alemania, están hundidos. Y eso sí, la inflación ha dado sus buenas señales, que realmente es el único mandato, aunque el último recorte de tipos dijeron que se tomó pensando también ese riesgo de mayor debilitamiento de la economía, de mayor desaceleración. ¿Qué esperáis, esa expectativa de cara al Banco Central Europeo para este mes de octubre? ¿Veis riesgos para la eurozona, Alejandro? Pues bueno, los riesgos los has mencionado tú prácticamente todos. El IFO alemán ha salido mal dato, el PMI manufacturero también dato de contracción. Alemania, que vemos que principalmente vive de la industria y de las exportaciones, pues ha sufrido desde hace unos años, sobre todo en el sector automovilístico, y tienen poca capacidad de endeudarse porque por ley no incurren en déficits elevados. Entonces, pues bueno, lo que ha sido malo hasta ahora porque no ha podido crecer a niveles pues impulsados por la financiación. A partir de ahora, en ese contexto donde pues estamos viendo pues que en Estados Unidos hay un gran endeudamiento y cualquier político que vaya a entrar en la casa pues va a elevar el déficit, pues no sé si en 3 trillones se especula con Kamala Harris o 7 trillones billones de dólares Trump. Pues en ese contexto, a lo mejor Europa estamos con estos niveles de endeudamiento algo menores, más protegidos, pero es verdad que las bajadas de tipos pues tienen que llegar y queremos que están haciéndolo en el camino correcto por ese decalaje y ese impacto que tiene a futuro en la economía, donde hay que ser algo previsor. Estamos viendo debilitamiento, ya no tiene ese problema de la inflación, no hay un por qué mantener los tipos elevados y se puede ir bajando con pausa. Y esperemos llegar a ese escenario que es nuestro base de una soft landing que llaman los ingleses, que es aterrizaje suave básicamente de la economía. Francisco. A ver, Europa, cuando alguien te dice muchas veces de manera continuada que el argumento principal de atractivo de un activo, de una región, es que es barato, a mí me preocupa. Y eso es lo que yo escucho de Europa desde hace ya un buen par de años. Si lo único bueno que tienen los analistas para recomendar, que los hay, muchos que recomiendan la inversión en Europa, es que las valoraciones son más atractivas que las de Estados Unidos, yo empiezo a mirar, o sea, qué está pasando con el crecimiento para que nadie lo mencione, ¿no? Y es verdad que las perspectivas europeas no son fantásticas y a veces los inversores en España pueden, por sobreexposición de nuevo a medios locales, pueden no darse cuenta porque España está siendo la excepción en el ciclo macroeconómico de los últimos 2 años. Los números españoles no casan con el resto de la economía europea y la economía española se puede beneficiar, se puede ver en la situación un poco como antes de la crisis de 2008, en la que te beneficias de una economía que va bien y una política monetaria que está diseñada para la mayor parte de la eurozona, que en este caso no va bien, ¿no? Entonces puede ser un momento para España. Pero Europa en general los riesgos son altos y los riesgos tienen que ver con un crecimiento bajo, con sobreexposición a estos riesgos geopolíticos. ¿Qué pasa si gana Trump y se retiran tropas, y se retira apoyo norteamericano en Ucrania y nos encontramos con tropas rusas en las fronteras de cualquier país de la Unión Europea? Entonces ahí habría que ver cómo responden las empresas norteamericanas, las empresas europeas, perdón. Entonces, los riesgos son elevados. ¿Qué pasa? Que si te pones un poquito más con sangre fría, te das cuenta que cuando estás comprando empresas europeas, estás comprando un 50% de ingresos generados en el mundo. Seguimos teniendo campeones mundiales en sectores del lujo, en sectores del consumo, en sectores de la banca, que en realidad simplemente lo que ocurre es que están cotizando en Europa, pero que no te estás abrazando a la economía europea al 100%, ¿no? Que ya incluye un factor de diversificación muy potente que tendemos a olvidar. Entonces, ¿existen los riesgos? Sí. Tampoco es para ir corriendo ahora a vender toda Europa, pero yo, personalmente, si el único argumento para incrementar tu posicionamiento europeo es la valoración, yo lo miraría con cuidado. Muy de acuerdo con estas valoraciones más bajas y entonces es más atractivo. Mira, no, efectivamente no es así. Hay un trasvase, desde mi punto de vista, mundial, más hacia la economía de Estados Unidos que a la del resto en general.
Y eso lo notas porque, lógicamente, los marcos jurídicos son distintos, la forma de hacer las cosas son distintas, el reporting es distinto, la contabilidad es distinta. Yo no creo que el Banco Central Europeo lidere nada, sinceramente. O sea, el Banco Europeo da una serie de pautas y a algunas regiones les vienen mejor y a otras peor. Y yo creo que aquí coincidimos todos en que hay que evitar la recesión si es que se ocurre. Es decir, volver a estimular una cosa que está parada cuesta más que estimular lo que ya va, pero va lenta. Entonces, Europa, por desgracia, no ha tenido, es decir, es un gran mercado, pero no tiene un incentivo que lidere nada, ni en un sector. O tiene alguno, pero es muy pequeño y es, bueno, digamos que no se apoya. Todo lo que forma Europa, incluido, es decir, por ejemplo, nosotros con la crisis francesa, la crisis política de las últimas elecciones, que ahora vendrán las americanas y también será otro, pero pues es verdad que en Francia había cosas que estaban muy baratas y había su propia deuda, algunas acciones, es decir, y Francia, bueno, pues no deja de ser el segundo proveedor más importante del presupuesto europeo. Europa tiene muchísimos condicionantes muy distintos a los que tiene Estados Unidos o los que tiene Asia en general, que es un poco donde estamos hablando de la parte más desarrollada del Producto Interior Bruto global. China no deja de ser un actor que incide o sea, es la segunda economía más fuerte del mundo. O sea, y cuando estos señores estornudan, estornudamos todos y nos afecta a todos. Entonces el de BMW dice, oiga, no le ponga usted al coche eléctrico trabas porque nosotros entonces no vendemos allí. Es decir, ahí confluyen muchos intereses, pero desde mi punto de vista en Europa falta un poco más de unión, falta un poco más de definición de marco jurídico y más seguridad. O sea, yo creo que hay que construir todavía más Europa. Y claro, para mí el modelo, o digamos que de alguna forma cuando contrasto economías o contrastamos el equipo de gestión de ANTA, empresas, decimos, oye, qué bien lo hace este y por qué lo hace mejor que esta, que es europea y forma parte también de la cadena global y tiene parte de sus ingresos en dólares o en otras divisas. Bueno, pues porque digamos que de alguna forma no se incentiva o no se produce un cuidado de la defensa de nuestros propios intereses en Europa. En España, por ejemplo, hemos visto cómo han venido OPAs por alguna compañía. Es que en España tenemos compañías que son maravillosas, muy buenas, de gran calidad, y aquí estamos viéndolas venir a ver quién invierte o cómo las hacemos de una forma o de otra. Entonces, quiero decir, ahora mismo en Europa yo creo que estamos expectantes un poco de lo que pase. Y si tuviéramos realmente una política económica mucho más proactiva, una política exterior incluso también más definida, o una política interior también más definida sobre cómo tenemos que regular algunas cosas y demás, pues posiblemente mejoraríamos y posiblemente pondríamos en valor muchas cosas de las que tenemos. Pero desde luego yo estoy de acuerdo contigo, Paco, que no porque una cosa valga poco es muy interesante. Hay que verla en un contexto de tipos, hay que verla en un contexto de dónde se desarrolla y qué hace. Termino. Yo ahora mismo, nosotros pensamos que el Banco Central Europeo, bueno, pues no es un actor, es un actor que está aquí, por supuesto, nos va a afectar, afectará mejor a unas regiones europeas que a otras, lógico. La deuda hay que pagarla. Y esto es digamos que ha habido una flexibilización de ese criterio a la hora de entrar en Europa que todavía sigue en algunos estados y que no acabamos de ver suficientemente fuerte. Entonces, bueno, hay que, por supuesto, preparar una política fiscal adecuada, pero digamos que todavía está un poco desordenado en Europa. Y esto, pues hombre, nos preocupa a nivel de deuda y nos preocupa a nivel de entorno. Pero vamos, yo espero que Europa, ante la sacudida de todos los mercados y lo que está pasando en Asia, en los conflictos, las elecciones y demás, pues de alguna forma, después de las elecciones, tenga un movimiento o una definición o creemos o crezcamos o construyamos un entorno mucho más estable y mejor. A la hora de mirar ya esas